los puentes de palabras brindo por ti. Por las cinas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti. Bueno, hoy es momento de abrir nuestro tema del día y como te conté en el principio del programa íbamos a tratar la hipertensión pulmonar. Se trata de una enfermedad muy rara, de muy difícil diagnóstico y que la padecen, te cuento, entre 40 y 50 personas por cada millón de habitantes. ¿Qué te parece si antes de empezar a hablar un poco al respecto, dejamos que los profesionales de la Fundación Favaloro te cuenten un poquito al respecto? Mi nombre es Ricardo Mansur, tengo 49 años y lo que tengo es una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar. Soy Laura Reynoso, tengo 41 años y me diagnosticaron hipertensión pulmonar. Mi nombre es Nancy, cuando tenía 39 años se me dio el diagnóstico de hipertensión pulmonar arterial idiopática. La hipertensión pulmonar es el resultado de una reducción progresiva del tamaño de las arterias del pulmón que enlentecen el flujo de sangre a su través. Y por lo tanto, este enlentecimiento genera un aumento de presión en el circuito de la arteria pulmonar, consecuentemente sufriendo el ventrículo derecho, que es parte de la mitad derecha del corazón, y por ende, la serie de consecuencias clínicas que trae están vinculadas a la insuficiencia cardíaca derecha que en forma muy silenciosa se va desarrollando con el correr de los años. Mis primeros síntomas fueron mareos, muchas taquicardias, cansancio, mucho sueño, dolor de cabeza y agotamiento físico tremendo, que no podía estar. Como vimos en el video, en la Fundación Favaloro hay un equipo interdisciplinario que es especialista en este tema y además es un referente también a nivel mundial. Nosotros, acá en La Mañana de No Te Lo Pierdas, estamos en comunicación con uno de los integrantes del grupo de hipertensión pulmonar de la Fundación Favaloro y jefe de la división de neumonología, con Jorge Caneva. Bienvenido, Jorge, a La Mañana y muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Jorge, contanos un poquito, para entender de qué se trata esto, ¿qué es, en primera instancia, la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara, tal cual lo mencionaron recién, que tiene el problema de que estas síntomas que son muy fácilmente confundibles con enfermedades más generales de orden respiratorio, como el asma, el EPOC, o enfermedades cardiovasculares, como puede ser la insuficiencia cardíaca, las arritmias cardíacas, los problemas coronarios. De modo que los pacientes deambulan de aquí para allá haciendo consultas por distintos lados, diferentes médicos, transitan un tiempo sin que se haga el diagnóstico, y si no se piensa de que si estos síntomas no quedan explicados por esas enfermedades más frecuentes, respiratorias y cardíacas, uno pierde la oportunidad de hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Por eso cuando las cosas no cierran para justificar signos y síntomas como los que comenté, los médicos tenemos que pensar en hipertensión pulmonar y hay que aplicar un algoritmo, una metodología de estudio, algo diferente para poder llegar al diagnóstico definitivo. Claro, uno de los datos que observábamos era que en promedio una persona diagnosticada tarda 3 años en llegar a ese diagnóstico, obviamente, como usted dijo, pasando por un montón de profesionales antes. Es muchísimo tiempo en el cual la enfermedad puede causar mucho daño en el cuerpo, ¿o no? Sí, hay que decir que la enfermedad no tiene cura y que además es progresiva, con lo cual se pierde mucho tiempo si uno depura de aquí para allá no teniendo el diagnóstico certero de la enfermedad. El caso que usted refiere es cierto, esa paciente tardó 3 años en que se tuviera el diagnóstico definitivo, hay otros que no es tanto tiempo. En general nosotros en una población que hemos estudiado y seguido aquí desde el año 2004 hasta el 2012, el promedio de demora, de tardanza, entre que comienzan con los síntomas y se hace el diagnóstico definitivo, está alrededor de los 16 meses como promedio. Por supuesto que los hay algunos que tienen menos de un año y otros que tardan 3 años o 4 años, pero aquí el tiempo es crítico. Como usted dijo, tiene muchos síntomas de algunas otras enfermedades por las cuales suele confundirse o enmascararse bajo estas. ¿Hay alguna enfermedad preexistente en alguien que pueda predisponer a padecer esta enfermedad? Sí, el Centro Mundial de la Salud ha clasificado a todas las enfermedades que se presentan con hipertensión pulmonar en 5 grupos. Hay un primer grupo donde están los casos de hipertensión pulmonar que no se conoce
el origen ni están asociados con otras enfermedades y que se cree que hay una falla genética. Dentro de ese mismo grupo hay enfermedades como las genopatías, los pacientes con HIV, los pacientes con enfermedades hepáticas, los pacientes con cardiopatías congénitas, que pueden asociarse a hipertensión pulmonar. Y luego hay los grupos 2, 3, 4 y 5, donde en el grupo 2 son enfermedades cardíacas que afectan fundamentalmente a la mitad izquierda del corazón. El grupo 3 de hipertensiones pulmonares son las hipertensiones pulmonares que se asocian a muchas enfermedades respiratorias. El grupo 4 son las hipertensiones pulmonares que se asocian a lo que se denomina tromboembolismo de pulmón, es decir, la formación de coágulos dentro de las arterias pulmonares. Y hay finalmente un quinto grupo de hipertensiones pulmonares que se las ve asociadas a enfermedades muy raras, a otras enfermedades raras también, donde todavía los mecanismos son inciertos o no están completamente definidos cuál es el vínculo entre esas otras enfermedades raras y el desarrollo de hipertensión pulmonar. Pero digamos que estamos hablando de un poco más de 25, 26 enfermedades diferentes que pueden cursar con hipertensión pulmonar asociada, y es ahí donde uno tiene que aplicar los algoritmos, como decía previamente, la metodología de procedimiento diagnóstico, para poder vincular una determinada hipertensión pulmonar con alguna otra enfermedad con la cual esta segunda sea predisponente o esté asociada. ¿Cuál es la expectativa de vida con pacientes con hipertensión pulmonar? Porque como dijimos, es una enfermedad que no tiene cura y va en deterioro. Sí, justamente un rasgo característico de la enfermedad es que la hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva y que en los casos en que no se encuentra un origen de la misma, más o menos el 50% de los pacientes pueden fallecer alrededor de los 2 años y medio, los 3 años. Y en esto justamente vinculo con lo que comenté previamente, lo crítico que es hacer un diagnóstico. Y en los casos en que la hipertensión pulmonar es un fenómeno, se inserta en presencia de enfermedades cardíacas, en presencia de enfermedades respiratorias o cuando existen coágulos en el pulmón, la hipertensión pulmonar cambia el genio evolutivo de las enfermedades cardíacas, respiratorias, las que puedan decir, les da un componente de muy mal pronóstico cuando ella aparece. Por lo tanto, ya sea que uno puede encontrar el origen o no puede encontrar el origen, o lo encuentra vinculado a enfermedades cardíacas y respiratorias, siempre es crítico avanzar con la confirmación de la enfermedad y la aplicación de distintas herramientas terapéuticas de que hoy día se dispone. Imagino que al ser tantas enfermedades que se engloban dentro de un mismo subgrupo, los tratamientos son múltiples, pero ¿hay algún tratamiento así como a rasgos generales que usted pueda describir de algún paciente? Sí, en forma global los tratamientos son medidas generales y tratamientos psicológicos y por otra parte los tratamientos invasivos o quirúrgicos. Dentro de los tratamientos farmacológicos hay medidas de orden general, cuidados generales que hay que tener y tratamientos farmacológicos históricos como son los diuréticos, la digital, los llamados bloqueantes cálcicos, la anticoagulación. Y dentro de lo que se llaman tratamientos específicos, hoy día disponemos de un buen número de medicamentos de distintos grupos farmacológicos que tienen una acción terapéutica efectiva y han cambiado la historia de la enfermedad en los últimos 15 años. Y, por otra parte, cuando hablamos de tratamientos invasivos o quirúrgicos, está el trasplante de pulmón, por supuesto aquí en Fundación Favaloro lo ofrecemos y lo desarrollamos en todas sus características. Está lo que es la arteriectomía pulmonar, que es una cirugía que consiste en la remoción, en la extracción de los de sangre que están ocluyendo la circulación de la arteria pulmonar. En estos últimos años también se ha desarrollado lo que se llama la angioplastia pulmonar con balón. Para que la gente entienda, es muy conocida la angioplastia coronaria, ¿no es cierto?, para dilatar una arteria coronaria obstruida y colocar un stent. Bueno, haciendo extrapolación de este procedimiento, en los últimos años en el mundo, y aquí también, se está, desarrollando de forma creciente esta metodología de dilatación de arterias pulmonares que estén ocluidas por coágulos, que no sean pasibles de ser operadas y que por un cateterismo, por un estudio hemodinámico, pueda ser resuelto el problema. Bueno, doctor, y como hablábamos en un principio, es una enfermedad muy rara, muy poco conocida, y hablar de ella también es concientizar al respecto. Van a estar haciendo una actividad desde la Fundación Favaloro en el día de hoy. ¿De qué se trata? Exactamente, entre las 11 y las 13 horas,
un grupo de enfermeras universitarias que posee la Fundación y que tienen una larga trayectoria en el pacientes con hipertensión pulmonar, acompañándonos a nosotros como profesionales, concientizarán al público en general, pacientes, familiares de pacientes y los pacientes que pasen por la vereda de la Fundación podrán ingresar y asesorarse ampliamente con ellas y con algunos médicos también que están presentes a través de información escrita o información verbal con respecto a la importancia del diagnóstico precoz, los tratamientos que existen y la adherencia de esos tratamientos para lograr la eficacia terapéutica de los mismos. Exacto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, le agradezco un montón esta comunicación, nos ha dejado muy en claro y la verdad lo felicitamos desde aquí por su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, entonces en comunicación con el doctor Jorge Cáneva, uno de los integrantes de este sitio de hipertensión pulmonar en la Fundación Favaloro, ¿qué te cuento? Es un equipo interdisciplinario, que está conformado por cardiólogos, neumonólogos, clínicos, hematólogos, cirujanos torácicos, intensivistas, cardiólogos, hemodinamistas, especialistas en imágenes, rehabilitación cardiopulmonar, enfermeras especializadas, además de soporte psicosocial. Es uno de los mejores centros en el mundo para tratar esta enfermedad y lo tenemos en nuestro país, con médicos argentinos. Y hoy es el día entonces de la hipertensión pulmonar, así que a concientizar al respecto, no te lo pierdas, se suma a esta iniciativa. Y por ahí, si sentís que tu diagnóstico no es suficiente, si en realidad pensás que es algo más que asma, por ejemplo, o si tu cardiopatía va más allá, consulta a un especialista que por ahí te pueden salvar la vida. Nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos, no te lo pierdas. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. Por los puentes de palabras brindo por ti, por las cinas y avenidas que van de regreso a casa.